Múltiples áreas del centro de Siria se vieron sacudidas en la noche de este domingo por una serie de fuertes bombardeos atribuidos a Israel, que no se ha pronunciado al respecto y rara vez admite sus ataques en suelo sirio. Los misiles han golpeado la región de Masyaf y sus alrededores y, según el director del hospital local, han matado a más de una decena de personas y herido a más de 40, a lo que la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos agrega que entre los fallecidos hay varios civiles. La agencia oficial de noticias siria Sana informa que los lanzamientos israelíes impactaron varios sitios militares en la región y causaron daños en una autopista de la provincia de Hama, así como 2 focos de incendios. De su lado, el Observatorio Sirio con sede en Londres reportó que al menos 4 tandas de bombardeos alcanzaron la región en unas 3 horas y que los objetivos eran instalaciones que presuntamente albergan a expertos iraníes en la producción de armas. También se reportaron explosiones en la ciudad costera de Tartus y el observatorio añadió que fueron atacadas estructuras flotantes en la costa siria. Esa área de Masyaf ha sido objeto de repetidos bombardeos atribuidos a Israel en los últimos años, ya que el Estado hebreo la considera una base de fuerzas iraníes y de milicias respaldadas por Teherán. Allí se encuentra el Centro de Investigación y Estudios Científicos, en el que Israel denuncia que fuerzas iraníes elaboran misiles de precisión. Este es el ataque más grave desde abril, cuando un bombardeo israelí impactó un edificio del consulado de Irán en Damasco, y desde el inicio de su invasión en Gaza, Israel no ha hecho más que intensificar sus bombardeos en Siria como parte de sus enfrentamientos indirectos con Irán y sus milicias en la región. Es en este contexto que el portavoz del gobierno iraní, Nasser Kanani, condenó enérgicamente lo que llamó un ataque criminal del régimen sionista en suelo sirio y pidió a los países aliados de Israel que dejen de apoyarlo y armarlo. Irán y Turquía apuestan por los portaaviones no tripulados para proyectar poder. Paul Idon. 7 de septiembre de 2024, 11 de la mañana CEST. Sare Aikan Ankerd Ero Pointing Right. Compartir. Sabe Ártica la Aikan a Bookmark Salvar. Turquía está construyendo un segundo portaaviones, similar al TCG Anadolu, que puede lanzar aviones no tripulados y tripulados. Emin Sansar /diagonal Anadolu vía Getty Images. Turquía e Irán están construyendo portaaviones para aviones no tripulados con el fin de proyectar su poderío naval. Estas naves no tripuladas ofrecen nuevas posibilidades, pero están muy lejos de la potencia de una plataforma tradicional. Todavía carecerán de la capacidad de supervivencia de un buque de guerra, pero pueden ser lo suficientemente buenos, dijo un experto. Regístrese para recibir información privilegiada sobre las historias más importantes. Email address. Únete. Al hacer clic en registrarse, anuncio. Turquía e Irán dicen que están construyendo armadas capaces de proyectar poder lejos de sus costas, y en el centro de estas ambiciones están las naves nodrizas para aviones no tripulados. Estas potencias regionales están apostando a que pueden construir una fuerza aérea prescindible sin los costos masivos de portaaviones, aviones de combate y pilotos entrenados para volarlos. Creo que ambas armadas usarán estos portaaviones de la misma manera, para atacar a las tropas e instalaciones enemigas en tierra y a los barcos enemigos en áreas litorales donde pueden ser objetivos de radares y observadores en tierra, dijo Brian Clark, experto naval del grupo de expertos Hudson Institute. Los expertos navales coinciden en que los barcos no tripulados representan nuevas posibilidades, al tiempo que señalan que estos barcos están muy por debajo de los portaaviones y los buques de asalto anfibio que navegan las mejores armadas. De hecho,
La visión original de Turquía era una plataforma anfibia capaz de lanzar helicópteros y aviones de aterrizaje y despegue cortos, pero las cosas no salieron según lo planeado. Anuncio. Estados Unidos prohibió a Turquía adquirir el F-35B, la versión a reacción del Joint Strike Fighter que había planeado volar desde la cubierta de su buque insignia TCG Anadolu. En consecuencia, Turquía hizo algunas modificaciones en las etapas finales de la construcción del Anadolu, transformándolo finalmente en el primer portaaviones no tripulado de su tipo. Turquía desarrolló el dron naval Bayraktar TB3 para el Anadolu y afirma que el avión de combate no tripulado Kızılelma que está desarrollando también podría operar desde él. Ankara tiene planes para un segundo buque más grande como el Anadolu, que afirma tendrá aún más componentes domésticos. Artículos relacionados. China está construyendo rápidamente un inusual buque de asalto con un aparente sistema de catapulta para lanzar aviones, pero su propósito sigue siendo un misterio. Un grupo de ataque de El vecino Irán también ha estado ocupado desarrollando barcos portadores de aviones. El vecino. Todo esto es parte de los planes del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para una fuerza naval que protegerá nuestros derechos e intereses en las áreas de impacto en el extranjero en nuestro portaaviones nacional, como dijo en un discurso el 24 de agosto. El vecino Irán también ha estado ocupado desarrollando barcos portadores de aviones no tripulados, que son mucho más improvisados que el Anadolu. Anuncio. Imágenes sin fecha, probablemente tomadas este año, mostraron trabajos de construcción adicionales en el portaaviones no tripulado Shahid Bagheri de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que se asemeja a un portaaviones soviético, especialmente con su distintivo salto de esquí. A diferencia del Anadolu, que fue un buque de guerra especialmente diseñado desde el principio, el Shahid Bagheri es un buque portacontenedores modificado con una cubierta de vuelo en ángulo añadida para el lanzamiento de drones. También puede transportar helicópteros y pequeñas lanchas de ataque rápido. En mayo, el otro ex buque portacontenedores de Irán, el Shahid Madhabi, completó un viaje de 39 días en el Océano Índico. Durante ese viaje, navegó cerca de Diego García, hogar de una base estadounidense crítica. El IRGC de Irán se jactó de que el viaje representaba un mensaje a los estadounidenses de que podemos llegar al punto más cercano a ustedes. El IRGC también probó misiles balísticos desde la cubierta del Shahid Madhabi en febrero para demostrar el alcance de su potencia de fuego naval. El TCG Anadolu de Turquía navegó en un desfile en julio con los drones Bayraktar TB3 y Bayraktar Kızılelma en cubierta. Emin Sansar /diagonal Anadolu vía Getty Images. ¿Soluciones baratas? Si bien nada se compara con los superportaaviones de la Marina de los EUU, barcos como el Shahid Bagheri y el Shahid Madhabi aún podrían tener un impacto estratégico. El profesor Shaul Chorev, líder del Centro de Investigación de Política y Estrategia Marítima del Centro Nacional de Economía Azul de Israel, comparó estos barcos iraníes de bricolaje con la Armada israelí. Anuncio. A diferencia de nosotros, ellos usan soluciones baratas, dijo Chorev recientemente a Haaretz. Toman un barco mercante, lo equipan con una cubierta de vuelo y lo convierten en un helicóptero o un avión no tripulado para pobres. Satisface todas sus necesidades. En última instancia, estos aviones no tripulados, y eventualmente los buques de superficie no tripulados, pueden colocarse en puntos estratégicos que les permitirían hacer lo que nuestras corbetas Saar 6 no pueden. Aunque lejos del poderío y la versatilidad de los flat tops, estos buques mejoran las capacidades respectivas de Turquía e Irán para proyectar su poderío naval. Clark, investigador principal del Instituto Hudson, cree que estos barcos elevarán a ambas armadas al darles alcance mucho más allá de sus propias regiones. Anuncio. Sin embargo, destacó algunas deficiencias críticas. Los portaaviones no tripulados realmente no convertirán a la Armada iraní en una fuerza de aguas azules porque la IRIN, Armada de la República Islámica de Irán, todavía carecerá de la vigilancia y los objetivos de área amplia necesarios para usar aviones no tripulados contra barcos enemigos o los barcos de reabastecimiento en curso necesarios para mantener los barcos en el mar, dijo Clark a Business Insider. La Armada de Turquía tiene estas capacidades y ya es una fuerza de aguas azules.
Estos portaaviones no tripulados también tienen deficiencias inherentes en comparación con los portaaviones y los buques de asalto anfibio de otras armadas. Inicialmente, estos portaaviones carecerán de los atributos necesarios en un verdadero buque anfibio, como una cubierta de pozo o helicópteros de transporte para desplegar tropas, instalaciones médicas y de atraque para las tropas, e instalaciones de reparación, dijo Clark. Sin embargo, podrían agregar algunas de estas capacidades y ser una versión de un barco anfibio. Anuncio. Todavía carecerán de la capacidad de supervivencia de un buque de guerra, pero pueden ser lo suficientemente buenos para las situaciones que estos países podrían enfrentar contra los competidores regionales, agregó Clark. Tampoco estos intentos son iguales. Andrew Woody Lewis, un almirante estadounidense retirado que es miembro distinguido del Centro de Análisis de Políticas Europeas, considera que los intentos de Irán de proyectar su poderío naval son de segunda categoría en comparación con Turquía. La intención de Irán de proyectar su poder lejos de sus costas con aviones no tripulados del Shahid Bagheri no les da la capacidad de alcanzar el control del mar en un entorno de aguas azules, dijo Lewis, excomandante de la segunda flota de EUAV. No es más que un intento de ataque terrorista en aguas abiertas sin la capacidad de esconderse detrás de fuerzas sustitutas en tierra. Las aspiraciones iraníes no son de ninguna manera comparables a las tremendas capacidades de Estados Unidos y nuestros aliados para reconfigurar la carga útil de plataformas navales grandes y medianas para proyectar poder en un entorno de aguas azules, dijo Lewis. Leer siguiente. Fuerzas Armadas y Defensa. China está construyendo rápidamente un inusual buque de asalto con un aparente sistema de catapulta para lanzar aviones, pero su propósito sigue siendo un misterio. Fuerzas Armadas y Defensa. Un grupo de ataque de Sudán rechaza intervención de fuerza imparcial de la ONU. Desde abril de 2023, Sudán vive una guerra civil que ha dejado decenas de miles de muertos y más de 10 millones de desplazados, según la ONU. Sudán criticó un informe reciente de expertos de la ONU en el que piden el despliegue de una fuerza imparcial para proteger a los civiles, y calificó al Consejo de Derechos Humanos de órgano político e ilegal. El gobierno sudanés rechaza en su totalidad las recomendaciones de la misión de la ONU, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado publicado este sábado, 7 de septiembre de 2024, por la noche, acusándola de violación flagrante de su mandato. Los expertos de la ONU reclamaron este viernes el despliegue sin demoras de una fuerza independiente e imparcial que proteja a los civiles en el país africano, donde se están cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad. Publicidad. Guerra civil desde abril de 2023. Sudán está sumido en una cruenta guerra civil desde abril de 2023, un conflicto que ya ha dejado decenas de miles de muertos y más de 10 millones de desplazados, según la ONU. La guerra opone al ejército regular, dirigido por el general Abdel Fattah al-Burhan, y a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, de su exadjunto, el general Mohamed Hamdan Daglo. Ambos bandos han sido acusados de crímenes de guerra, en especial de bombardeos indiscriminados en zonas habitadas. La protección de los civiles sigue siendo una prioridad absoluta para el gobierno sudanés, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acusó a las milicias de atacar sistemáticamente a los civiles y a las instituciones civiles. Para el ministerio, el papel del Consejo de Derechos Humanos tendría que ser el de apoyar el proceso nacional, más que buscar imponer un mecanismo exterior diferente. La OMS lamenta la falta de atención mundial a la crisis de Sudán. De visita en Puerto Sudán, en el este, el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el grado de urgencia es chocante, así como la inacción para detener el conflicto y responder al sufrimiento causado. El gobierno de Sudán puso a disposición de la OMS y otras agencias humanitarias el aeropuerto de Merowe, en el norte del país, para facilitarles la entrega de ayuda humanitaria a la población, informaron fuentes oficiales. El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
visita un hospital infantil en Puerto Sudán el 7 de septiembre de 2024. Imagen, /AFP. Tedros subrayó el compromiso de Sudán de facilitar el trabajo a la OMS y destacó la disposición del gobierno a utilizar el aeropuerto de Merowe y algunos otros aeropuertos por parte de organizaciones para ayudar a entregar lo que necesitan los ciudadanos. Merowe es la ruta más cercana para entregar ayuda a las regiones de Darfur, agregó Adhanom en referencia a la difícil situación que vive este estado bajo asedio del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, y sus enfrentamientos contra el ejército sudanés. Con el objetivo de mejorar la respuesta humanitaria, la OMS trabajará en coordinación con la Oficina Regional para rehabilitar algunos hospitales en Sudán y encontrar apoyo financiero y técnico para las instituciones de salud que fueron dañadas por la guerra, apuntó en la reunión el director de la OMS en la región del Mediterráneo Oriental, Anan Hassan Balji. Por su parte, el ministro de Salud, Aitam Mohamed Ibrahim, que también estuvo presente en el encuentro, destacó el trabajo de la OMS y de Adhanom, quien apuntó a la necesidad de abrir cruces fronterizos con los países vecinos para facilitar la llegada de ayuda humanitaria a los afectados por la crisis. Además, en una rueda de prensa, el máximo responsable de la OMS culpó a la comunidad internacional por haberse olvidado del conflicto que devasta el país de Sudán y les instó a actuar de manera urgente. AFP. El ejército estadounidense deja a Níger aún más inseguro. El porqué detrás del fracaso en la lucha contra el terrorismo. Estados Unidos está reduciendo sus operaciones militares en Níger antes de la fecha límite acordada con la Junta Militar del país. Esta decisión surge luego de que Níger, que ha sido un socio estratégico de varias naciones, anunciara el fin de su cooperación militar con EU, tras un golpe militar que derrocó a su presidente electo. Níger había sido un aliado clave en la lucha contra el terrorismo en la región, y EU mantenía bases de drones y más de 1000 efectivos en el país. A pesar de la presencia militar estadounidense desde 2013, los ataques terroristas en Níger han aumentado, especialmente tras la apertura de la base aérea 201 en Agadez en 2018. Esto sugiere que la estrategia militar no ha logrado contener el terrorismo, que ha seguido creciendo. Las causas principales de esta ineficacia incluyen una falta de comprensión de los conflictos locales y el no abordar las causas profundas del terrorismo, como la pobreza y el desempleo. Aunque Estados Unidos ha tenido algunos logros, como su apoyo a la creación de grupos de trabajo multinacionales para combatir el terrorismo y la provisión de apoyo financiero y logístico, la presencia militar extranjera no ha debilitado a las organizaciones terroristas en Níger ni en la región del Sahel. Aunque la junta militar justificó su toma de poder citando el aumento de la inseguridad, muchos nigerinos también han expresado su descontento con la presencia militar extranjera, particularmente la de Estados Unidos y Francia. A pesar de algunos logros de Estados Unidos en la región, como la creación del Grupo de Trabajo Conjunto Multinacional para combatir el terrorismo y el apoyo financiero a tropas locales, su intervención no ha debilitado significativamente a los grupos terroristas. Las razones del fracaso de EU en Níger incluyen el enfoque exclusivo en la fuerza militar sin atender las causas económicas del terrorismo, la falta de comprensión de la dinámica local y la relación entre los gobernantes tradicionales y los insurgentes, y las tensiones sobre los derechos humanos, que han llevado a Níger a acercarse a Rusia y China para obtener apoyo militar. Además, muchos nigerinos creen que los intereses de EU en la región son más económicos que enfocados en la lucha contra el terrorismo.
Blinken viaja a Haití en medio de la grave crisis de seguridad que atraviesa el país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitará la Española este jueves y viernes para reafirmar el compromiso de su país con Haití y la República Dominicana, naciones que comparten la isla. En Haití, el enfoque será reconocer los avances en seguridad y fomentar la formación de un Consejo Electoral Provisional para facilitar las elecciones, según explicó Brian Nichols, secretario adjunto para el hemisferio occidental. En la República Dominicana, Blinken destacará la importancia de promover la gobernanza democrática, apoyar elecciones justas y combatir la corrupción. La visita se produce en un contexto de tensiones entre los dos países, agravadas por la construcción de un canal en Haití que, según la República Dominicana, desvía agua para sus agricultores. En respuesta, las autoridades dominicanas han restringido el tráfico aéreo comercial desde Haití. Estas tensiones llevaron a que líderes haitianos boicotearan la reciente toma de posesión del presidente dominicano Luis Abinader. Blinken también tratará temas relacionados con la misión de seguridad liderada por Kenia en Haití, que enfrenta dificultades debido a la falta de recursos. Además, abordará un escándalo de sobornos bancarios que está afectando los esfuerzos para avanzar hacia las elecciones en Haití, estancadas desde 2016. En su visita a la República Dominicana, Blinken discutirá con Abinader temas clave como el fortalecimiento de los lazos económicos, el respeto a los derechos humanos y laborales, y la mejora de la seguridad en la región. Además, hablarán sobre la próxima Cumbre de las Américas de 2025, que se celebrará en la República Dominicana. Te puede interesar, la ONU pide acelerar el despliegue de las fuerzas de seguridad internacionales en Haití para combatir más eficientemente a las bandas armadas. Ok, pues yo creo que eso es todo, ya podemos terminar, ¿no? Saludos ahí, Antonio Fernández, gracias por haber venido. ¿Estás ahí, Lucas? Lucas, ¿me oyes? Ah, sí, bro, acá estoy. Digo ¿Terminaste? que... Sí. Ah, bueno. Espera, ¿podemos leer los mapas de última hora a ver si hay algo nuevo? ¿Eh? Bueno, pero tarda mucho esos mapas. Déjame fijarme si cargaron algo. A ver. No. ¿Cuánto queda? Hasta 2:30 aguantamos un ratito. A ver. ¿Eh? Hasta las 2:30 andaría, creo. 20 minutos tardas para Si los no mapas. menos. ¿Eh? Si no menos, digo. No. A ver, acá entró algo nuevo de Ucrania. Dice: saludo a Antonio Fernández, que está allí presente. Bien tarde entró. Bueno. La defensa sería trabajo en la región de Kiev. Mapa de Ucrania de última hora. 13 personas heridas como consecuencia de los ataques con drones Sajid en Konotop, en la región de Sumy, que causaron daños a la infraestructura de energía eléctrica, viviendas y otras infraestructuras civiles. Y la inteligencia militar dice: hace 2 horas los ucranianos afirman haber derribado un avión de combate Su-32 SM sobre el Mar Negro con los Manpads.
Lució las profundidades, los exploradores en el Mar Negro destruyeron el Su-30. Durante la operación en las aguas del Mar Negro, los soldados de la Unidad Especial del GUR del Ministerio de Defensa de Ucrania destruyeron un avión ruso de combate Su-30 SM con un impacto de Manpads. El caza que cayó al mar pertenecía al 43 Regimiento de Aviación Naval Independiente de las Fuerzas Armadas Rusas, que tiene su base en el aeródromo de la ciudad de Saka, en la Crimea temporalmente ocupada. Los ocupantes perdieron contacto con su buque de guerra el 11 de septiembre de este año alrededor de las 5 a.m. Aproximadamente 3 horas después, los rusos lanzaron una operación de búsqueda y rescate con la participación de aviones AN-26, así como helicópteros Mi-8 y Ka-27. A la hora del almuerzo, los invasores informaron al comando sobre una mancha característica de combustible de aviación descubierta en el mar a 70 kilómetros al noroeste del cabo Tarkankut, y pronto vieron también los restos del Su-30 SM destruido. El coste de un avión de este tipo es de aproximadamente unos $50 millones. Y la defensa aérea ucraniana derribó 44 de los 64 drones Shahid. 3 más regresaron a Rusia, 4 se perdieron sobre el territorio de Ucrania y se estrellaron, y 4 más siguen volando. Estos 3 que vuelen a Rusia son por ataques de guerra electrónica. El puente de Dmitrivsky fue destruido en Pokrovsk. Великий народе великої країни. Наступна станція Майдан Незалежності. Чекаємо вас на Контрактовій площі. Зараз ми будемо проходити пішохідним мостом через Труханів острів. Зінченко. Подача. Удар! Este puente viene a quedar aquí. Cruza el tren. En el eje de Kurakivka se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Konstantinivka, Ukrainsky y Georgievka, informa la AFU en su informe matutino, que comienza a darlo ahí. En el eje Gerson, la AFU ha repelido 7 ataques rusos, informa. En el eje Pokrovsk se produjeron En el eje de Pokrovsk se produjeron los enfrentamientos ayer cerca de Vozdvisenka, Selenopol, Novolexandrivka, Brodivka, Novotroitske, Novorodivka, Selidove y Mikhailivka, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y en el eje de Orihip se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Mala Tokmachka, informa la AFU. En el eje de Siversk también habían enfrentamientos ayer cerca de Vinka, y en Bremivka también habían peleas, combates cerca de Uredar. En el eje de Torex, los enfrentamientos de ayer cerca de Torex, Nelipivka y Yach continuaron, informa la AFU. Y en el eje de Krasny Liman también habían enfrentamientos. En el eje de Laiman se produjeron los enfrentamientos ayer cerca de Makiyivka, Nevske, Ternova, Rekivka, Bruseluvivka y Tverdoklivo y Dibrova, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el eje de Kharkov se produjeron ayer enfrentamientos cerca de Hatiche-Lepsi y Tike, informa la AFU. Y tenemos bombardeos también de los rusos.
La aviación rusa llevó a cabo ataques aéreos en Ivashchenkove, Volodymyrivka, Vila Verasa, Vilna Slavouda, Kindrativka, Yastrubine, Smoline de la región de Sumy, Semenivka, Mykolajivka de la región de Chernihiv, Kupiansk de la región de Kharkiv, Skervinivka, Oleksandropil, Osarianivka, Druzhba, Chasiv Yar, Mykolajivka, Churove, Kostiantinivka, Buledar, Urosaine, Rosivka, Velika Novosilka, Blagodne de la región de Donetsk, Viloiria de la región de Zaporizhia, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bien, ahí están lo de Ucrania y lo de Israel, a ver si hay algo nuevo. Aquí, hace 2 horas, incursión israelí en la ciudad de Marun al-Ras, en Líbano, o sea, bombardeo, y las fuerzas de seguridad israelíes detienen a Nidal Hammeshel tras allanar su casa en la ciudad de Kalkilla en la madrugada de hoy. Las fuerzas de seguridad israelíes detienen al joven Muhammad Raid Alawa al-Rifai tras allanar y registrar su casa en la ciudad de Anata. Y en Gaza, un ataque aéreo israelí contra las zonas meridionales de la ciudad. Y en la frontera con Líbano, los bombardeos israelíes tienen como objetivo las afueras de la ciudad de Al-Malshab en el sur. Y en la frontera con Egipto, los cuerpos de 3 muertos fueron recuperados después de un bombardeo israelí en el área de Kirbet al-Adas, al norte de la ciudad de Rafah. Serán estos 3 israelíes que habían muerto allí. 5 muertos como resultado. No, perdón, estos eran. Estos son palestinos, perdón. Vámonos allá al norte de Gaza. 5 muertos como resultado del bombardeo enemigo del campamento de Jabalia en el norte de la Franja de Gaza y en el barrio de Al-Zaitún en el sur de la ciudad de Gaza. En Cisjordania, las fuerzas de seguridad israelíes irrumpen en la ciudad de Farun, al sur de Tulkarem, y 2 muertos en un ataque israelí con drones en la carretera Kuneitra-Damasco en Siria. También tenemos bombardeo israelí contra la zona de Kuneitra en la carretera a la capital siria de Damasco. Ahí se confirmó el ataque, entonces hubo otro ataque más en Siria, esta vez la frontera con el Alto del Golán, con los Altos del Golán. 2 personas murieron en un bombardeo israelí contra un coche en la entrada de la aldea de Han Arnaba, en la zona rural de Kuneitra, en el sur de Siria. Y bueno, yo tenía un video acá para terminar. Está acá. Subió cosas. A ver, ¿dónde está? Acá. Russian forces have been striking enemy facilities in Ukraine throughout the past week. In Poltava, Lo más destacado de la operación militar rusa en Ucrania, lo más destacado de la semana del 2 de septiembre, 2024, las fuerzas rusas han estado atacando instalaciones enemigas en Ucrania durante la semana pasada. En Poltava, un centro de entrenamiento de comunicaciones fue atacado, lo que resultó en la eliminación de más de 50 miembros de las Fuerzas Armadas rusas. También el BIB fue blanco de ataques aéreos. Los ataques se produjeron en la zona de la estación de trenes que utiliza la Fuerza Aérea de Ucrania para abastecerse.
Otro ataque se produjo en el territorio del aeropuerto local, que es un punto de base para la aviación ucraniana. En Kryvyi Rih fue atacado el punto de despliegue temporal del enemigo en el edificio del Hotel Arena, que las unidades ucranianas utilizaban activamente para alojar al personal. En la región de Odesa, las tropas rusas lanzaron ataques contra las instalaciones enemigas en la isla de la Serpiente, que las unidades ucranianas han utilizado durante mucho tiempo como punto de partida para posteriores ataques en el Mar Negro. A su vez, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron varios ataques cerca de la península de Crimea. Más de 10 barcos sin tripulación y varios drones más fueron destruidos en el Mar Negro. Al mismo tiempo, los vehículos aéreos no tripulados ucranianos intentaron nuevamente atacar las instalaciones de retaguardia rusa sobrevolando el territorio de la República de Belarus. En la región de Gomel, los medios de defensa aérea interceptaron uno de los drones, que se estrelló contra un almacén. Mientras tanto, en la región de Kursk, las unidades ucranianas continuaron lanzando ataques. En el distrito de Korenevsky, las tropas rusas repelieron una serie de ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Snagost y Koreneo. En el distrito de Sutsansky, las unidades enemigas lograron ampliar ligeramente su zona de control en la zona de Kamisovka. La aviación y la artillería rusas lanzaron ataques regulares contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, destruyendo efectivos y vehículos blindados. Almohadilla Ayest Almohadilla hacia Almohadilla Ukray. Strikes on AFU positions, destroying manpower and armored vehicles. At the same time, firing on identified. Puedes seguir leyendo ahí, bro, y terminamos con esto ya y nos vamos. Al mismo tiempo disparando contra objetivos identificados en el área de la frontera de la región de Sumy continúa. Targets in the border area of Sumy region continued. Uno de los ataques fue lanzado contra la lanzadora de la AFU M270 MLRS cerca de Mauritia. One of the strikes was launched on AFU M270 MLRS launcher near Mauritia. On the Slobozanska direction, the enemy made dirección de Slobozansk, el enemigo realizó varios ataques hacia Iliboke y en la línea de Zelene Mali Pokodi. several attacks towards Hlaiboki and on the line of Zelene, Mali Prokodi. Los planes de la AFU fueron descubiertos y los ataques de las unidades ucranianas fueron rechazados con éxito. Plans of the AFU were promptly uncovered, and the attacks of the Ukrainian units were successfully repulsed. On the Kupiansk-Svatove direction, en la dirección de Kupiansk-Svatove, las fuerzas rusas expandieron su zona de control en las cercanías de Sinkivka. Russian forces expanded their zone of control. Casi todo el pueblo y parte del área boscosa al noroeste cayó bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas. Of Sinkivka. Almost the entire village and part of the forest area to the northwest came under the control of the Russian armed forces. The configuration of the front on the Lyman direction La configuración del frente en la dirección del Limán no ha cambiado significativamente desde la semana pasada. Changed significantly over the past week. Las rusas están intentando expandir la zona de control alrededor de Marivka mientras la AFU está respondiendo con contraataques. Russian troops are trying to expand the zone of control around Makiivka, while the AFU is responding with counterattacks.
The Siversk direction saw localized fighting near Bilohorivka, Vio ataques localizados cerca de Bilohorivka, Verkionomansk y Ivano-Darivka. Horivka, Verkhnyokamyanske, and Ivano-Darivka. Lanzaron ataques contraposiciones de la AFU atacando a vehículos a personal y vehículos acorazados. Russian troops launched targeted strikes on AFU positions, hitting both personnel and armored vehicles. On the Artemivsk direction, members of the Russian assault De Artemivsk, miembros de asalto, miembros de las unidades de asalto ruso de Klishchivka avanzaron al canal hacia el canal de Seversky Donetsk, Donbass. assault units from Klishchiivka advanced to the channel of the Seversky Donetsk-Donbass Canal. Esto fue hecho posible por establecer control sobre un bastión de la AFU al noroeste del pueblo. This was made possible by establishing control over an AFU stronghold northwest of the village. On the Oleksandrivske-Kalinov direction, En la dirección de Oleksandrivske-Kalinovka, fuerzas rusas han continuado su asalto contra la aglomeración de Toretsk. Russian forces continued their assault on the Toretsk agglomeration. Las fuerzas armadas rusas han establecido control sobre al menos la mitad de Nelipka y casi todo Druzhba. Russian armed forces units established control over at least half of Nelipivka and almost all of Druzhba. The situation was dynamically developing on the Fue dinámicamente desarrollado sobre la dirección de Pokrovsk, donde unidades rusas continuaban avanzando con éxito. Pokrovsk direction, where Russian units Miembros de las unidades de asalto completamente liberaron Lysivka y también empezaron a luchar en las fronteras de Ukrainsk y en el área de Irnik. continued to advance successfully. Members of assault units completely liberated Lysivka and also began fighting in the borders of Ukrainsk and in the Hernik area. In turn, Ukrainian units conducted several Unidades ucranianas realizaron varios contraataques hacia Alistinivka. counterattacks towards Halitsinivka. The enemy made a landing on the outside. El enemigo atacó en las cercanías de la localidad, pero el grupo de la AFU fue rápidamente cubierto por el fuego de artillería. Skirts of the locality, but the AFU group was promptly covered by artillery fire. On the Donetsk direction, Russian forces have significantly expanded their zone of control. En la dirección de Donetsk, fuerzas rusas han expandido significantemente su zona de control en el sector privado noroeste de Krasnohorivka. Control in the private sector northwest of Krasnohorivka.
de fuerzas ucranianas sigue en el complejo agrícola al oeste del sector privado. The presence of Ukrainian forces remains in the farm complex west of the private sector. On the South Donetsk direction, the Russian armed forces En la dirección al sur de Donetsk, las fuerzas armadas rusas liberaron Preshchivka. En las cercanías, ellos consiguieron entrar a principios de este mes. liberated Prechestivka. On its outskirts, Los mandos enemigos retiraron la mayoría de sus fuerzas a Zolotaniva, preparando nuevas líneas de defensa. they managed to gain a foothold at the beginning of the month. The enemy command withdrew most of its forces to Zolotaniva, preparing new defensive lines there. On the Vremivka direction, En la dirección de Vermivka, las batallas de posiciones continúan en la frontera de Staromayorsk, Urozaine y al norte de Pritune. position battles continue on the border of Staromayorsk, Urozhain, and north of Pryotne. Los ambos lados intercambian ataques y rotan en preparación por la reemprendimiento de la ofensiva. The sides exchange strikes and rotate in preparation for the resumption of the offensive. The Zaporizhzhia direction saw a position battle. Zaporizhzhia vio batallas de posiciones sin intentos significantes de avanzar. Without significant attempts to advance. Al mismo tiempo, operadores rusos de vehículos aéreos no tripulados estuvieron activos atacando vehículos acorazados de la AFU en varios asentamientos. At the same time, Russian UAV operators were active, hitting AFU armored vehicles in several settlements. On the Kherson direction, the main clashes are En la dirección de Kherson, los principales combates todavía se realizan en la zona de la isla. still unfolding in the island zone. At the same time, al mismo tiempo, unidades ucranianas se están preparando para otro intento de desembarcar en la península de Kinburn. Ukrainian units are preparing for another attempt to land on the Kinburn Spit. Ok, ahí terminamos. Te Perfecto. voy a pedir